voy a empezar con una pequeña historia. Y es la historia de una chica rebelde. Esta era una joven, ¿no? Que quería que su padre hiciera lo que ella quisiera, cuando ella quisiera, donde ella quisiera y con quien ella quisiera. Y esta hija ve a su padre y no entiende que el padre no actúa como ella quisiera, ¿no? Y cree que el padre debe actuar frente a ciertas circunstancias como ella piensa, como quiere. Empieza a reclamarle al padre, a exigirle, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empieza una pelea, una lucha entre esa hija con su padre. Ella considera que será mejor y más, quiere hacer las cosas, ¿no? Como ella quiere y rápido. Y esa joven empieza a cansarse porque el padre la deja que actúe. Claro, el padre la vigila, la guarda de que no le fuera a hacer un daño, algo, no más allá de lo que él podrá soportar. Y es lo que sucede muchas veces con los padres no terrenal también, que los hijos le dice el padre no haga esto y ellos van y lo quieren hacer y el padre lo deja, pero el padre está viendo que eso no le va a hacer un daño mayor, ¿no? Y lo mismo también sucede con esta joven. Claro, esta joven dependía de su padre, por lo tanto, por más que no estaba de acuerdo con su padre, no podía irse de casa, ya que no tenía dinero ni un lugar donde irse fuera de él, ¿no? De su padre. Pero llegó un día que esa joven se cansó de luchar y entendió de una vez y por todas que debía rendirse ante su padre y reconoció que todo se lo debía a él y que debería para todo de su padre y decidió hablar con su padre y pedirle perdón y le dijo que hiciera como él quisiera, ya que él sabía lo que hacía, cuándo, con quién, dónde y como él quisiera. Porque el padre, sabe de qué ella tenía necesidad, sabía cómo suplirla, sabía en qué tiempo solucionar cualquier dificultad, porque su madurez, su experiencia, grandeza, el que todo lo puede. Esa hija decidió obedecer a su padre, enfocarse en ver a su padre, no alrededor de ella. Simplemente decidió confiar en su padre y empezar a andar agarrada de su mano. Y cuando el hijo menos lo esperaba, el padre trajo un regalo y lo sorprendió, ¿no? Y esa joven le dijo, recordando su actitud anterior, se postró, se arrodilló y solo pudo decir, no es justo, no lo merezco. Me he comportado muy mal contigo, Padre. Y el padre le respondió, por eso se llama gracia. Porque no es porque tú lo hagas, porque tú lo merezcas, es por quien yo soy. Lento para la ira, grande en misericordia, amor, sobre todo soy soberano,
Tengo el control absoluto de todo. Por lo tanto, antes de manifestar su rebeldía, ya yo lo sabía. Y le traje la salida. Te he dado un corazón nuevo, un camino, una esperanza, porque yo te puse un nombre. Mío eres tú. Te podrás caer, pero te levantaré. Te podrás apartar, pero te atraeré a mí con mis cuerdas de amor. Y te recordaré de dónde te saqué y el lugar donde te pondré. Un lugar en mi mesa junto a mí. Porque yo te sellé, te compré a precio de sangre, por gracia, por amor. Podría haberte destruido, podría haberte matado desde el vientre de tu madre, pero mi propósito, mi plan para ti son más grandes y no depende de ti, sino de mí, porque yo sé los planes que tengo para ti, de bien y no de mal, para darte un porvenir eterno en Cristo. El problema que hay con nosotros los cristianos es que queremos entender las cosas espirituales a través de cosas naturales. Cuando vamos a la palabra, podemos encontrar que lo espiritual y lo carnal nunca se pondrán de acuerdo. Por eso podemos encontrar personas que escuchan, repiten como loro y no vemos fruto. No se unen al cuerpo de Cristo, no colaboran en la obra, ponen excusa para todo, le dan lo mismo venir un día que durar un año, vienen solo a señalar la falta de los demás, se levantan contra lo que se supone que son sus hermanos. Y esto es lo que podemos encontrar en Génesis. Eso es lo que podemos nosotros encontrar desde principio a fin en la palabra de Dios. Y es la gracia de Dios. Y para todo aquel que no sabe el significado de gracia, gracia es un regalo, es un favor inmerecido. Y por eso le decía que el Señor todo lo conoce, porque al escuchar cada uno de los testimonios, cada una de las palabras que han dicho, todo es esto. Todo se resume en esta palabra, gracia. Nosotros no merecíamos nada, pero el Señor en su misericordia, en su amor, Él nos ha hecho un regalo y es esa gracia. Y nosotros por eso cuestionamos, por eso nos sucede todo lo que a nosotros nos sucede, porque nuestra mente finita no puede entender la grandeza, la magnitud de Dios. Y empezamos a buscar esa respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que nosotros tenemos que ganárnoslo. Estudiamos para tener un título, colgarlo en la pared, ¿no? Muchas veces. Trabajamos para poder comer, para cubrir las necesidades. Y el Señor, desde principio a fin, nos está hablando y nos está diciendo algo. Pero nosotros estamos enfocados tanto en nosotros que no podemos ver lo que el Señor nos está hablando, nos está diciendo. Escuchamos muchas veces nuestra voz y la voz del mundo y apagamos la voz del que nosotros tendríamos que tener nuestro oído bien inclinado. Y lo podemos ver esto desde el principio. Si vamos a Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces
cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Pero cuando nosotros vamos, esto es cuando la caída del mundo, y por eso nosotros hoy tenemos consecuencia por la desobediencia. Nosotros tenemos consecuencia, y aquí es que está la respuesta a todas nuestras preguntas. Cuando nosotros muchas veces lo que queremos decirle es a Dios que Él tiene la culpa, queremos exigirle que Él no traiga una respuesta. Pero cuando nosotros hicimos esto aquí, nosotros lo que merecíamos era la muerte. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Tuvo que matar un animal para poder cubrir nuestra desnudez, para poder cubrir en nosotros nuestro pecado, nuestra maldad. Tuvo que derramar sangre. Y esto aquí era el Señor diciéndonos qué era lo que iba a tener que hacer para podernos reconciliar con Él, para cubrir nuestra, porque aquí lo podemos ver, ellos estaban desnudos, ellos tenían miedo. Y eso fue lo que el Señor cubrió a través de esas pieles. Ellos se hicieron con hojas, pero el Señor estaba viendo más allá. Con las hojas no se iban a poder tapar del frío, no se iban a poder tapar de eso, ¿no? Porque una hoja se puede romper o lo que sea, pero el Señor conoce el futuro y el Señor ve mucho más allá. Y Dios vio que ellos iban a pasar frío, que iban a tener esa necesidad, pero en su amor, en su misericordia, en su gracia, Él le da ese regalo, que es cubrir su frío y cubrir todo eso. Que eso estaba haciendo, nos está enseñando que alguien tenía que venir a hacer lo que fue ese animal para poder hacer, cubrir en ello su desnudez, así como nuestra desnudez ha sido cubierta en Cristo. Y podemos ver también que el Señor en su gran misericordia, en su gracia, en su amor, no solamente lo hace para usted y para mí que estamos aquí escuchando la palabra de Dios y queremos, ¿no? Gracias a que Él también lo ha puesto en nuestro corazón que le conozcamos. Dice la palabra que el sol sale tanto para justo como para injusto. Es decir, que el Señor tiene gracia aún para aquellos que andan por ahí diciendo palabrotas, ¿no? Que todos sabemos en este país que estamos lo que dicen de Dios. Y Dios en su gran misericordia le da, o sea, ese regalo que ellos piensan y creen que con su fuerza, ellos piensan que por ellos, pero es por la gracia del Señor. Eso es una gracia generalizada, esa es la gracia para todos. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es esa, dar. Y Dios en esa gracia de dar, le da a ellos la vida, igual que como nos la da a nosotros. Permite que el sol salga para ellos, también para nosotros. Él le da recursos, le da su trabajo, le da todo. Pero porque Dios es así. Dios es justo y es para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favorito. Dios es como es y Él es inmutable, Él no cambia. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, en conocer a ese Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios y cómo Él es Él, vamos a reconocer esto, que nosotros no merecemos nada de Dios y no somos quienes para exigirles a Dios. Nosotros lo que tendríamos que vivir una vida postrada, que no tuviéramos que andar de pie, tuviéramos que andar de rodillas delante de Dios y clamándole por perdón, por misericordia y levantando nuestras manos al cielo y diciéndole gracias, porque yo no merecía esto, pero tú en tu bondad, en tu misericordia, en tu gran, a ti te plació. Y por eso, por amor de su nombre, y por eso lo dice en Efesios, no es porque yo lo merezca, no es por lo que yo haga, es porque Él quiso. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender.
y no cuestionar. Cuando vienen dificultades, no decir por qué o para qué. No, tenemos que decir gracias porque tú estás conmigo y tú no me desamparas, tú no me dejas y tengo una esperanza, tú estarás conmigo hasta el fin. Y podemos ir a Apocalipsis 22, Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la novia dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente, que vaya, ¿no? Donde él. Esto quiere decir que el Señor no dice Ada, no dice Paola, él dice para todo el que quiera. O sea, no hay una excepción de persona. Él dice para el que tenga sed, el que reconoce que necesita de esa agua viva. Y aquí nos da una esperanza porque dice, el espíritu y la novia, nosotros, la iglesia, dice, ven. Hay una esperanza de que Él volverá. Y el Señor aquí está llamando a aquellos que andan perdidos sin Él. Él está dando un tiempo de gracia, de misericordia y de favor, pero una esperanza que hay aquí. Y a eso es que nosotros tenemos que agarrarnos, a cada una de sus promesas, a su palabra, al escudriñar y ver su fidelidad y hacer como él dice, como niños, confiado, como decía Paola. A su niña ya le dice cosas, pero después viene con el mismo amor. Pues nosotros también así debemos de ser con Dios. Ser como niños, confiados en las manos de nuestro Padre. Así nosotros tenemos que ser y que el Señor nos ayude a poder conocerle cada una de sus atributos, o sea, su naturaleza, quién es Él, porque cuando nosotros nos enfoquemos en conocerle a Él, yo le aseguro que el pastor no va a tener que decirle a usted, venga y ayude. Yo estoy segura o sea, todo lo que nosotros vamos a hacer es porque vamos a reconocer que no merecemos nada. Yo lo que hago no lo hago para el pastor, no lo hago para ustedes, yo lo hago para Dios. Para Dios es que lo tengo que hacer. A él yo le tendré que rendir cuenta de todo. Y cuando nosotros reconocemos esto, lo que es gracia, que nosotros no merecemos nada, ¿sabe lo que va a suceder? Nosotros vamos a reconocer que somos justificados por gracia, somos salvos por gracia. O sea, vamos a entender lo que Jesús hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. ¿Y sabe lo que va a acontecer? Que vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Perdón, redención, no ha comprado, no retrocedió, no dijo ni una palabra. Él fue fiel, él fue obediente y así nosotros también nos mantendremos porque vamos a querer ser como Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer esa gracia de Dios inagotable, infinita, que no cuestionemos a Dios. Enfoquémonos en conocer a Dios y vivir a Dios. Ese tiene que ser nuestro enfoque, vivir a Dios y estar pendiente de que Él es el Dios que nos ve y que a Dios no se le escapa nada. La palabra dice, no te afanes, no te preocupes, pero ¿sabe por qué? Porque el Señor, lo que nosotros estamos viviendo hoy, ya Él lo vio. Lo que nosotros vamos a vivir mañana, ya Él lo vio. La dificultad que tenemos ahora, ya Dios lo vio y no ha dado una salida, dice la palabra. Una salida, pero a nosotros tenemos que aprender a confiar, a descansar y no querer hacer las cosas con nuestra fuerza nosotros, sino agarrarnos de su mano y a confiar. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros descansemos en Él
y que confiemos en esa gracia. Esa gracia, como dice la palabra, por un hombre entró el pecado, Adán. Pero por otro hombre, nosotros no fuimos exterminados, sino que fuimos redimidos, fuimos reconciliados con Dios. Y lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, una y otra vez, la gracia de Dios. En Noé, Dios podía haber exterminado al mundo con el diluvio, pero Dios dijo no, por la gracia voy a preservar animales, a personas. Es decir, o sea, Dios es así en su gracia y en su misericordia. Y en nuestra mente no puede entender el que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Porque nosotros siempre queremos una respuesta, siempre tenemos un porqué. Y cuando nuestra mente finita no da con esa respuesta, entonces nos frustramos. Nos frustramos, empezamos a cuestionar a Dios, nos apartamos de Dios, pero cuando nosotros vamos a la palabra y vemos que Dios podía matar, o sea, a todo el mundo, no fue porque Noé fue alguien especial y que vivía, no, fue porque Dios quiso no exterminar al ser humano. Luego seguimos una y otra vez, ahí viene Abraham, luego Moisés, y así vamos, nos da jueces, nos da profeta, nos da, y nosotros seguimos, pero es para que nosotros entendamos que es de Él que nosotros dependemos, no de nosotros mismos. El hombre siempre va a fallar, pero Dios tiene el control de todo. Así que en casa, estudiar un poquito más acerca de la gracia y de los atributos de Dios para que podamos conocer a ese Dios y compartir a ese Dios. Porque para eso estamos aquí, para decirle al mundo de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor de Dios para con la creación. Porque no es solamente con nosotros, es para todo. Todo aquel que tiene sed puede venir y tomar de esa agua. Amén.